Hoy os quiero presentar una nueva novela, se titula El precio de la fortuna y trata de una saga familiar con inagotable patrimonio que ahoga sus vidas en su propia fortuna, marcada por la obstinación, desencadenando secretos que concluyen en una vida miserable y sobre todo vacía. Si os interesa la novela en papel, la podéis pedir como siempre en lulu.com poniendo en la sección de compras El precio de la fortuna de Ángela Casas, o leerla en mi canal y escucharla. Espero que os guste. El precio de la fortuna, primera parte. Elizabeth se encuentra en la gran sala de música frente al piano, junto a su profesora que supervisa sus ejercicios, la cual le recrimina. Pero, ¿qué te sucede hoy? Esta pieza te salía a la perfección y te estás trabando en todo el repaso. Dice Elizabeth, no sé. ¿Por qué hoy no me sale? No lo sé. Dice la profesora, pues los exámenes están a la vuelta de la esquina. Parece que estás perdiendo interés. Dice Elizabeth, no, he practicado mucho, de veras. Dice la profesora, te creo, Elizabeth, pero parece que estás en otro lado o pensando en otra cosa. Dice Elizabeth, en eso puede que tengas razón, Clara. Pregunta la profesora, ¿has vuelto a discutir con tu padre? Dice Elizabeth, bueno, no exactamente. Dice Clara, bien, vamos a hacer un pequeño descanso, a ver si así te relajas un poco y consigues concentrarte. Pregunta Elizabeth, ¿crees que puedo llegar a ser una buena pianista? Le dice la profesora, claro que sí, siempre y cuando no pierdas tu esfuerzo y dedicación. Y lo más importante, mantener el entusiasmo y la ilusión. Pregunta Elizabeth, ¿me lo dices para consolarme? Dice Clara, claro que no, Elizabeth, eres muy buena. Dice Elizabeth, pues cuando me presenté a aquel concurso quedé la 9ª. Dice la profesora, por favor, Elizabeth, aún estás estudiando, te queda mucho por aprender y practicar. En aquel concurso se presentó gente muy buena, tanto como lo serás tú en el futuro. Dice Elizabeth, claro, yo sé que con empeño conseguiré ser una buena pianista. Dice la profesora, por supuesto que sí, pero por el tono en que me hablas, pareces desanimada. Elizabeth se lleva una mano a la cabeza y murmura, no, es solo que... Le dice Clara, dime, ¿hay algo que enturbia tu concentración? Dice Elizabeth, en realidad sí. Pregunta Clara, ¿qué te sucede? ¿Algún problema serio? Dice Elizabeth, no, es solo que estoy algo desilusionada con la vida, nada más. Dice la profesora, pero eso es gravísimo. ¿Cómo puede estar desanimada una chica tan joven y bella como tú? Dice Elizabeth, no te burles de mí, Clara, yo no soy bella, y esa es mi tragedia. Exclama la profesora, por Dios, Elizabeth. Acabado de decir esto, la coge por sus manos y la conduce hacia el sofá contiguo al piano y sentándose a su lado le matiza. Eres una chica bellísima, muy agradable por tu ternura y tu sensibilidad. Te envuelve un halo de admiración. Dice Elizabeth, claro, la belleza interior, el consuelo de las feas. Dice Clara, no digas eso, Elizabeth. Quien realmente te quiera será por todo eso y no por el aspecto exterior, que a pesar de ser agradable para los ojos, se marchita como una flor y no perdura. Elizabeth permanece con la cabeza baja y murmura, te agradezco el interés por darme ánimos, pero no sé qué va a pasar esta noche. Pregunta Clara, ¿esta noche? Dice Elizabeth, mi padre se ha empeñado en que le acompañe a una fiesta para relacionarme con vecinos y amigos. Pero yo estoy aterrada. Pregunta Clara, ¿y eso es lo que te preocupa? Dice Elizabeth, más de lo que te puedas imaginar. Dice Clara, deberías alegrarte, ponerte guapa y divertirte. Dice Elizabeth, sí, mi padre le ha encargado a mi tía que me compre un bonito vestido de noche. Dice que me ha comprado el mejor de todos. ¿Y me crees si te digo que aún no lo he visto? Pregunta Clara, ¿y eso? Dice Elizabeth, temo verlo, ponérmelo y hacer el ridículo. Dice Clara, por Dios, Elizabeth, estoy segura que te quedará precioso y vas a deslumbrar a más de uno. Elizabeth se ríe con cierta ironía y comenta, en realidad, no sé por qué me preocupo tanto. Estoy acostumbrada a las burlas de todas mis amigas, desde que iba a la escuela. Dice Clara, tú sabes que los críos son así, actúan sin pensar, sin reparar en el daño que pueden causar,
y por lo que veo te ha afectado mucho. Elizabeth afirma con la cabeza y su profesora prosigue. Has de intentar superar eso. Todo aquello pasó y ahora ya eres toda una mujer con personalidad propia, capaz de tomar tus decisiones y desairar cada gesto, cada mirada o cada palabra ofensiva con orgullo e indiferencia, haciendo oídos sordos a todo lo que no consideres agradable. Dice Elizabeth. No es tan fácil. Dice Clara. Nada es fácil. Todo requiere de nuestros esfuerzos y tú estás capacitada para ir a esa fiesta y comerte el mundo. Pregunta Elizabeth. ¿Tú crees? Dice Clara. Claro que sí. La fuerza está en tu interior. Déjalo brotar y lucha. Elizabeth mira a los ojos de su profesora y matiza. Te agradezco mucho los consejos, ya que no tengo a mi madre para que me guíe en los avatares de la vida. Dice Clara. Cierto, la falta de una madre es muy triste. Provoca un gran vacío en la vida. Pero bueno, hay que vivir con ello. Aunque tienes a tu padre, a tu tía. Y cuando lo precises, me tienes a mí. Las dos sonríen y la profesora afirma. Bien, vamos a seguir con la clase. Repasarás todas las piezas. Verás cómo ahora te salen bien. Dice Elizabeth. Sí, no hay como una inyección de optimismo. Prosiguen las clases de forma habitual hasta finalizar la hora en la que comenta la profesora al despedirse. Bien, ahora ya puedes ir a descubrir y probarte el precioso vestido. Dice Elizabeth. Sé que no está bien decirlo, pero discrepo un poco del gusto de mi tía. Dice Clara. Ha de ser precioso, ya lo verás. Se despiden entre sonrisas y Elizabeth no pierde tiempo en reunirse con su tía, que permanece sentada en uno de los amplios sofás del salón, costurando su punto de cruz. Y le dice. Hola, tía. Creo que debería probarme el vestido. Dice su tía. Claro, hija, no sea que haya que hacerle algún arreglo y luego no dé tiempo. Dice Elizabeth. Tía, que la cena no es hasta las 9. Dice la tía. Ya, pero cuanto antes esté listo, mejor. Hay que ser previsora en esta vida, afirma Elizabeth. Claro. Su tía deja su labor pulcramente ordenada en el interior de su costurero y se levanta con decisión en busca del vestido que en pocos minutos trae extendido, mostrándole a Elizabeth, quien exclama. Es precioso, dice su tía. ¿De veras te gusta? Dice Elizabeth. Sí, mucho. Dice su tía. Tenía mis dudas, hijas. Yo me había fijado en otro, pero la dependienta me garantizó que este te iba a encantar. Dice Elizabeth. Me alegro que hayas decidido hacerle caso a la dependienta. No es que discrepe de tu buen gusto, pero una profesional está más al día de las nuevas tendencias. Dice su tía. En eso tienes mucha razón, Elizabeth, sobre todo ahora, con estas modas que cambian tan a menudo. Hay que renovar el vestuario cada temporada. Dice Elizabeth. Claro que sí, tía. Dice su tía. Pues yo hace años que no renuevo el mío. Dice Elizabeth. Tus gustos son clásicos y eso siempre perdura. Dice su tía. Eso sí, hija, no tienen nada que ver los tejidos que se usaban antes a estas telas de ahora, que algunas parecen de papel. Las dos sonríen y Elizabeth se retira a probarse el vestido, volviendo en pocos minutos junto a su tía, quien le exclama. ¡Qué belleza! Pareces toda una princesa. Dice Elizabeth. Sí, me gusta mucho. Solo has de retocarle un poco la parte de atrás para ajustarlo al pecho. Dice su tía. Claro, hija. Es que esta moda de los escotes, palabra de honor, solo faltaría que en el baile se te resbale el vestido y dejaras al descubierto todas tus vergüenzas. Dice Elizabeth. Yo sí me moriría si me encuentro con enaguas en pleno baile, pero eso no va a suceder. Me limitaré a observar cómo bailan los demás, sentada en una butaca. Dice su tía. No digas eso. Verás como algún caballero te acompaña a bailar. Con ese vestido te va a faltar espacio en tu agenda. Dice Elizabeth. Qué exagerada eres, tía. Su tía sonríe abiertamente y comenta mientras clava distintos alfileres en la parte trasera del vestido. Qué alegría verte tan feliz, hija. Hasta llegué a pensar que no querías ir a esa fiesta. Dice Elizabeth. En realidad no quería. Estaba algo desanimada. Pero lo he pensado mejor y después de ver el vestido ya no me queda ninguna duda. Exclama su tía. Esta es mi sobrina preferida. Dice Elizabeth. Soy tu única sobrina. Dice su tía. Por eso eres mi preferida. Exclama Elizabeth. ¿Qué cosas tienes? El resto del día transcurre con cierta normalidad, hasta acercarse la hora de salir, que Elizabeth, junto a su tía, ultiman los detalles del peinado y complementos. Una vez completamente arreglada, sale de su dormitorio hacia el hall de la casa, donde espera su padre de pie,
con cierta impaciencia, mirando al suelo. Al notar que su hija comienza a bajar las escaleras, protesta. «Todas las mujeres son iguales a la hora de vestirse, ni que fuese el día de tu boda. Has tenido mucho tiempo y al final llegaremos...». No consigue terminar la frase. Al alzar la mirada y ver a su hija descender por los amplios escalones con exquisita elegancia y el semblante feliz, expresa: «Magistral, si este es el resultado, merece la pena esperar, incluso llegar con retraso». Dice Elizabeth: «Perdona, papá». Su padre le tiende una mano al bajar los últimos escalones y juntos se dirigen hacia la salida, donde les espera un coche, ordenando al chofer: «Conduzca despacio, las cosas agradables bien han de hacerse esperar». Dice Elizabeth: «Pero papá». Al llegar a la residencia, Elizabeth y su padre, cogidos del brazo, se introducen en la casa, repartiendo saludos a todos los presentes, y se acomodan a la espera de los últimos invitados. Esperan en una amplia sala dispuesta con sendas mesas repletas de un sinfín de variados aperitivos que los presentes degustan a discreción. Poco después van pasando paulatinamente hacia el comedor, donde todos se disponen en su lugar correspondiente, marcado por diversas tarjetas con su correspondiente nombre, posado frente al plato apoyado por una copa. La anfitriona de la fiesta es quien se encarga de dirigir y ayudar a los invitados a encontrar su asiento, y una vez adecuado, ruega silencio para ceder el protagonismo a su esposo, que se levanta y comienza a hablar, aunque son pocos los que le escuchan, como don Federico, el padre de Elizabeth, que le susurra. Estos discursos siempre los consideré absurdos en este tipo de eventos, que confunden con una recepción política. Dice Elizabeth: «Papá», le dice su padre, «es la verdad, hija, y más ahora que ya estoy retirado». Dice ella: «Pero en un tiempo también habías presidido una mesa como esta». Dice su padre: «Cierto, pero decía 4 palabras de agradecimiento por la presencia de los invitados, no para aprovechar a hacer un mitin y ganar votos». Dice Elizabeth: «Papá, que te van a oír». Dice su padre: «Si no fui elegido antes, ahora me traes sin cuidado, no tengo votos que perder». Elizabeth le lanza una mirada elocuente, pidiendo discreción, y él rectifica: «Claro, hija, ahora los votos que están en juego son los tuyos. No quisiera que por mi culpa perdieses adeptos». Dice Elizabeth: «Papá, que yo no me dedico a la política». Dice su padre: «Ni falta que te hace, hija, pero me refería a tus pretendientes». Elizabeth baja la mirada, visiblemente ruborizada, y su padre concluye: «Bien, ya termina. Están sirviendo los platos». Durante la cena apenas hacen algún comentario referente a los manjares y más tarde, finalizado el festín, se dirigen a la sala de baile, donde una pequeña orquesta contratada para la ocasión comienza a tocar música clásica, invitando a los presentes a poner su cuerpo en movimiento. Don Federico hace algún comentario entre unos y otros, a la vez que presenta a su hija a algunas personas que aún no la conocen, o debido al tiempo transcurrido no la reconocen, como comenta uno de sus antiguos condiscípulos: «La última vez que la vi era una niña y ahora se ha convertido en toda una bella mujer». Añade mientras concluye el saludo: «Espero verla más a menudo de aquí en adelante». Dice don Federico: «Sí, claro que sí». Ella, junto a su padre, se retira a otro extremo del salón y Elizabeth toma asiento, mientras él le ofrece un cóctel que ella absorbe con cierta timidez. Mientras, el mismo señor que acaba de saludar con extremada cortesía le comenta a su esposa en voz baja: «Ha traído a su hija porque ya está en edad casadera, pero no creo que solo con su fortuna sea suficiente para enlazarla». Dice su señora: «Pobre chica y pobre hombre, es su única hija y encima viudo». Dice el esposo: «Sí, es una pena. Ella va a heredar íntegramente toda la fortuna, pero con esa cara no conseguiríamos convencer a nuestro hijo para que la corteje, ni prometiéndole el trono del mismo rey». Dice la señora: «Cierto, menos ahora que la juventud se ha vuelto muy impertinente, ya no entienden los valores de la vida como nosotros». Dice él: «De todos modos, prefiero ser un poco menos rico a tener una vergüenza como esa en casa». Dice ella: «Sí, pobre nuestro niño, si tuviese que soportar ese bochorno». Dice él: «Vamos a bailar, o advertirá que estamos murmurando», afirma ella. Claro. Los dos, cogidos del brazo, se incorporan a la pista, donde bailan animadamente. Entretanto, Elizabeth permanece sentada con su copa vacía en la mano, cuando un chico de refinados modales se acerca a ella, le arrebata la copa y le dice: «Si esta bella dama me lo permite,
Le libero del estorbo de esta copa para concederme este baile. Elizabeth, visiblemente sorprendida, no consigue articular palabra. Y dice, no, yo no. El joven le dice, no me diga que no sabe bailar, porque de una dama tan bella como usted no podría creerlo. Dice ella, no se burle. Dice él, nada más lejos de mi intención. Usted desprende... En su mente busca la palabra adecuada, a la vez que con una de sus manos hace un movimiento de vaivén y finalmente afirma, desprende un halo de paz, de sensibilidad y una belleza escondida. Dice ella, creo haber escuchado esto antes. Dice él, ¿ah, sí? ¡Qué coincidencia! Le prometo que no lo he leído en un libro. Me ha salido del corazón. Elizabeth sonríe y él insiste. ¿Le apetece otro cóctel? Dice ella, no, gracias. Ya he bebido suficiente. Pregunta él, ¿no le gustó? ¿No me considera lo suficientemente atractivo para ser digno de su presencia? Dice ella, sí, claro que sí. Dice él, entonces concédame este baile. Finalmente accede y los dos se adentran hacia la pista y bailan entre la gente, llamando la atención de algunos de los presentes por desconocer la identidad de ese chico, sobre todo de don Federico, que pregunta, ¿le conocéis? Su compañero de lado le dice, no, no lo he visto nunca. Dice don Federico, claro, es muy joven, la última vez que debí verlo podría ser un bebé. El señor que está a su lado se ríe a la vez que, entre brindis, le resta importancia, diciendo, hay que dejar a los jóvenes que se diviertan. Entretanto, Elizabeth, después de bailar varias piezas, se acomoda en una butaca a la espera de que el chico le traiga un nuevo cóctel, que degusta a su lado entre animada charla, sin separarse de él durante toda la noche, hasta que su padre la reclama para volver a casa. Bueno, señorita, debemos irnos, aunque no sin antes presentarme a este apuesto joven. Dice Elizabeth, sí, papá, él es David. Se tiende la mano en muestras de cordial saludo y comenta, seguro que soy amigo de tus padres, pero no consigo encajarte en una familia. Dice el joven, dudo mucho que conozca a mi familia, ellos viven en Londres. Dice su padre, ah, entonces he de entender que te encuentras solo en esta ciudad. Dice el joven, no exactamente. Me hospedo en casa de mi hermana, que comparte mi misma opinión respecto a la tierra de nuestras raíces. Dice don Federico, muy bien hecho, hijo. Yo también estuve de embajador muy lejos de mi tierra, y ciertamente como aquí no se vive en ninguna parte. Dice el joven, me satisface compartir su opinión. Después de varios comentarios intrascendentes, se despiden reiterándose Elizabeth con su padre hasta casa, comentando don Federico el apreciar la expresión feliz de su hija. ¿Ves cómo te conviene salir a fiestas y comunicarte? Es la forma de hacer amigos, dice Elizabeth. Sí, papá, qué razón tenías. Dice su padre, claro, hija, no puedes esperar que los pretendientes vengan a buscarte a casa. Pregunta ella, ¿qué te ha parecido David? Dice su padre, bueno, en realidad no lo conocemos de nada. De todos modos, ya conocerás a más jóvenes y verás cómo encuentras el hombre de tus sueños. Dice ella, ese podría ser David. Dice su padre, pero hija, por Dios, le acabas de conocer. No te puedes echar a los brazos del primer hombre con el que te tropiezas. Ya verás cómo encuentras a un buen partido. Dice ella, David puede serlo. Dice su padre, tú lo has dicho, David puede serlo. Pero no lo sabes, niña, aún no le conoces. Afirma ella, claro. Dice él, al principio has de hacerte la dura para comprobarlo. Si no insiste, es que no vale la pena. De nuevo Elizabeth afirma, claro. Llegan a casa y Elizabeth se retira inmediatamente a su dormitorio, donde, como una niña ilusionada, se mira al espejo y baila, reviviendo los momentos que ha vivido con David, como si de su príncipe azul se tratase, pidiéndole a Dios la oportunidad de volver a verle. La semana transcurre de forma habitual, salvo su entusiasmo que desprende por todos los poros de su piel, siendo su profesora de música quien le previene. ¿No te estás haciendo demasiadas ilusiones? Dice Elizabeth. ¿Tú crees? Dice la profesora. Bueno, no sabes si lo volverás a ver. Dice Elizabeth. Dijo que vendría el viernes a buscarme y sé que lo hará. Dice Clara. Es el primero que conoces. Deberías relacionarte también con otros. Dice Elizabeth. Eso dijo mi padre, pero a mí me gusta este. Pregunta Clara. ¿Cómo puedes saberlo si no conoces a otros? Dice Elizabeth. Hablas así porque no le has visto. Es un encanto y muy guapo. Dice Clara, sí, bien, sea como fuere, solo por tu semblante de felicidad ya vale la pena. Dice Elizabeth, claro, yo sé que vendrá, ya lo verás.
Dice Clara, por ti espero que así sea. La clase transcurre de forma habitual y Elizabeth espera con impaciencia la llegada del viernes y con él a David, observando reiteradas veces a través de la ventana, advirtiéndole su tía Malena. Niña, si sigues así vas a terminar mal de los nervios. Debes calmarte y prevenir por si no viene. Dice Elizabeth. Eso mismo dijo Clara. ¿Por qué todos pensáis lo mismo? Dice su tía. Eres muy joven y hay cosas que aún no puedes entender. Los mayores sabemos más de las cosas de la vida. Dice Elizabeth. Cierto, pero Clara no es tan mayor. Dice su tía. Pero está más puesta en el mundo. Dice Elizabeth. Eso es cierto. Ella ha estudiado en el extranjero y se ha comunicado con mucha más gente que yo. Dice su tía. Tú lo has dicho. Y eso te pasa por haberte empeñado siempre en quedarte en casa. Dice Elizabeth. Qué razón tienes, tía, pero si las cosas no hubiesen sido así, tampoco habría conocido a David. Dice su tía. Veo que te has entusiasmado plenamente con ese chico. Dice Elizabeth. En cuanto le conozcas, comprenderás por qué. Doña Malena se encoge de hombros y sigue con su costura de punto de cruz hasta que Elizabeth exclama. Ahí está, ya viene, está cruzando el jardín. Doña Malena se precipita a guardar su costura y cogiendo a Elizabeth por los hombros le indica. Ve a tu dormitorio y tranquilízate. Yo le haré esperar en el salón. Tú no salgas hasta que yo te avise. Dice Elizabeth. Por el protocolo, supongo. Dice su tía. No es eso, niña, pero no debes expresar tu impaciencia tan abiertamente. Has de hacer que él se esfuerce. Al hombre le gusta sentirse triunfador. Dice Elizabeth. Claro. Anda, ve a abrir. Ya ha tocado el timbre. Dice su tía. Sí, y tú corre a tu alcoba. Elizabeth se precipita a subir las escaleras mientras con aparente calma doña Malena abre la puerta y con exquisitos modales recibe al visitante, haciéndole esperar en una de las salas de la casa, mientras ella va en busca de Elizabeth, que espera de pie junto a la puerta de su habitación. Y le dice, ciertamente es un chico muy apuesto, pero has de bajar a su encuentro lentamente. Lo bueno se hace esperar. Dice Elizabeth, eso dijo también mi padre. Dice su tía, es que le interrumpe Elizabeth diciendo, lo sé, tía, los mayores siempre tenéis razón. Entre sonrisas murmuran doña Malena, anda, ve. Elizabeth desciende las escaleras con cierto nerviosismo y respira hondo antes de entrar a la sala, donde David, al verla, se levanta dedicándole un afectuoso saludo. Ella sonríe tenuemente sin saber qué decir, siendo él quien indica. Esa señora que me ha recibido es muy amable. Es tu tía de la que me hablaste, afirma Elizabeth. Sí, es mi tía Malena. Es casi como una madre para mí. Dice él. Bien, pues, ¿te apetece salir a dar un paseo? Afirma Elizabeth. Claro. Dice David. Así podremos hablar e irnos conociendo. La verdad es que apenas sabemos uno del otro, a pesar de haber compartido toda aquella hermosa velada en la fiesta. Elizabeth asiente con la cabeza, acompañada de una tenue sonrisa. Él la coge por una mano y la guía hacia la salida, diciendo, vamos pues. Exclama Elizabeth. Espera, pregunta David, ¿qué sucede? Dice Elizabeth, debería decirle a mi padre que voy a salir. Pregunta David, ¿no le has anunciado mi visita? Dice Elizabeth, en realidad no. Dice David, ya sé, pensabas que no iba a venir. Ella no responde, pero su semblante refleja una parte de veracidad en tal afirmación y él prosigue. Bien, pues, ve a decirle. No pretendo que se inquiete por tu ausencia, aún menos si vas acompañada por un desconocido. En esos instantes irrumpe doña Malena en la sala con su ofrecimiento. ¿Os sirvo un té o café? Dice Elizabeth. No, tía, vamos a salir, pero he de avisar a papá. Dice su tía. No te preocupes por eso, hija, yo misma le anuncio. Dice Elizabeth. Gracias, tía. Dice su tía. Id tranquilos, aunque no vuelvas muy tarde. Dice Elizabeth. No, tía, antes de la cena estaré en casa. Los dos salen al exterior y pasean largo rato, saboreando el buen clima que les regala este otoño poco lluvioso. Llegan a una céntrica cafetería, donde sentados en la terraza siguen conversando, sobre todo David, que no cesa de agasajar a Elizabeth, regalándole continuas palabras amables y muestras de generosidad. Más tarde la acompaña hasta la puerta de su casa, donde se despide con la misma corrección. Ella entra con marcado entusiasmo cuando la aborda su tía, que la coge por las dos manos y pregunta, ¿qué tal, niña? Le dice Elizabeth. Es un chico estupendo, tía, y creo que le gusto. Pregunta su tía. ¿Cómo no le vas a gustar si eres un encanto? Dice Elizabeth. Eso lo dices porque me miras con buenos ojos. Dice su tía. Solo te pueden mirar así los ojos de quien te quiere. Las dos sonríen y poco después se sientan a la mesa junto a don Federico, quien comenta.
Te he visto llegar con ese joven, dice Elizabeth. Sí, papá, fuimos a dar un paseo. Interrumpe doña Malena. Sí, niña, perdóname, ya sé que me encargaste avisarle que ibas a salir, pero en ese momento se me encontraba ausente y más tarde se me pasó. Dice Elizabeth, no importa, tía. Don Federico, sin darle mayor importancia, prosigue. ¿Y bien, qué te parece? Dice Elizabeth, muy bien, papá, es muy buen chico. Dice su padre, sí, pero ¿ya sabes quién es? ¿A qué se dedica? Dice Elizabeth, es economista, ha cursado sus estudios en Londres y ahora se ha instalado en España para labrarse aquí un porvenir. Dice su padre, así que economista. Afirma ella, sí, papá. Dice su padre, pero ¿en la actualidad dispone de alguna actividad o también es solo un plan de futuro? Dice Elizabeth, no sé, papá, no hemos hablado de eso. Dice su padre, pues deberías, y así poder conocer sus intenciones. Dice ella, es un chico muy serio y muy atento. Dice su padre, sí, pero de las atenciones no se vive. Dice ella, su padre es un conde muy respetado en Londres. Él está aquí con su hermana, su esposo y sus 2 hijos aún adolescentes. Su padre hace un ligero movimiento de cabeza y degusta la vianda de su plato sin decir nada más. Es Malena que comenta, lo importante es que tenga buenas intenciones y te haga feliz. Dice Elizabeth, sí, tía, es muy correcto y me trata como una dama. Entre tenues sonrisas, prosiguen con la cena sin volver a mencionar el tema. Pasan las semanas y las visitas de David a la casa son cada vez más frecuentes, estrechando sus lazos de amistad, siempre respaldados por doña Malena, que se desvive por la felicidad de Elizabeth. Sin embargo, esa opinión no es compartida por don Federico, que vela más por los intereses de su hija que por su felicidad. En una de las ocasiones que David se encuentra en la casa, le hace llamar a su despacho, donde una vez sentados frente a frente, le pregunta, bien, David, el motivo de este encuentro es fácil de imaginar. Dice David, por supuesto, don Federico, estaba impaciente por tener una charla con usted. Dice don Federico, bien pues, dime cuáles son tus intenciones para con mi hija. Dice David, lo suficientemente nobles como de un caballero que se pueda esperar. Pregunta el señor, ¿he de entender que pretendes casarte con ella? Dice David, sí, señor, es mi mayor deseo. Dice el señor, he oído que eres economista. Afirma David, sí, señor. Pregunta don Federico, ¿y de qué medios dispones para hacerla tu esposa y proporcionarle el medio de vida que se merece? Dice David, aún soy joven, pero confío en que pronto dispondré de un cargo digno para ocuparme de Elizabeth. Dice don Federico, pero mientras tanto, ¿de qué piensas vivir? Dice David, ese es un insignificante problema, don Federico. Como sabe, me alojo en casa de mi hermana, que comparto como si fuese la mía propia y recibo regularmente mi asignación mensual, procedente de mi padre, por supuesto. Dice don Federico, ya, bien, si es así, me parece bien. Como sabes, es mi única hija y le he de velar por su futuro. Dice David, por supuesto, don Federico. A lo que le explica don Federico, por eso me veo en la obligación de informarte y seas consciente de las decisiones que debas tomar de aquí en adelante. Dice David, no consigo entender el fin de su advertencia. Dice don Federico, no me malinterpretes, David, solo pretendo ponerte en conocimiento de su situación financiera. Dice David, perdóneme usted, pero sigo sin comprender. Dice el padre, pretendo informarte que la renta de Elizabeth se reduce a la 1/3 parte de esta casa, que aportará al matrimonio en concepto de dote. El resto pasará a ser solo tu responsabilidad. Pregunta David, ¿y bien? Dice don Federico, quiero decir que si no dispone de una ventajosa renta, difícilmente podrás darle a Elizabeth las comodidades que ha estado acostumbrada. David, visiblemente turbado, baja la cabeza sin decir nada y don Federico prosigue. Si sigues con tus pretensiones de desposar a mi hija, he considerado oportuno que conozca detalladamente su situación económica. Dice David, no, eso es lo menos importante. Dice don Federico, claro, lo principal es el amor que procesas hacia ella. Dice David, por supuesto, señor. Dice don Federico, si bien por otro lado decidieses no desposarla, seré generoso y no lo tomaré como una ofensa, sino todo lo contrario. Te proporcionaría una considerable suma en concepto de daños morales y agradecimiento a su buena voluntad de para con ella. Pregunta David, ¿sugiere usted que me olvide de ella por una suma de dinero? Dice don Federico, dicho así parece acusarme de soborno. Dice David, nada más lejos de mi intención. Dice el señor, bien, salgamos pues y haz feliz a mi hija, es muy buena chica.
dice David. Jamás lo pondría en duda. Don Federico se levanta y, apoyando su brazo sobre el hombro de David, salen al exterior, donde se reúnen con Elizabeth y doña Malena, que esperan impacientes en uno de los salones de la casa, comentando él: «Bien, Elizabeth, te dejo con David para que habléis». Y dirigiéndose a doña Malena añade: «Malena, vamos a dejar solos a estos jóvenes tortolitos». Los dos se retiran y Elizabeth, ante el semblante desencajado de David, se acerca a él preguntando: «¿Qué te ha dicho mi padre?». Dice él: «Creo que no le caigo muy bien». Pregunta Elizabeth: «¿De qué habéis hablado?». Dice David: «Ha insinuado que no estoy capacitado para ofrecerte la vida que te mereces y a la que estás acostumbrada». Dice ella: «Pero eso a mí no me importa, me basta con estar a tu lado». Dice David: «Claro, Elizabeth, pero…». Ella baja la mirada con marcada tristeza en su rostro y murmura: «Si no soy lo suficientemente importante para ti…». David le levanta la cabeza izando su barbilla y le habla: «No, mi niña, ¿cómo puedes pensar eso? Precisamente por lo que me importas, me preocupo por tu bienestar». Dice ella: «Pero yo contigo voy a estar bien en cualquier parte. Además, en cuanto inicies el ejercicio de tu profesión, más la ayuda de tu padre, será más que suficiente». Dice David: «No es tarea fácil labrarse un futuro en esta ciudad, y si añado la carencia de padrinos que puedan proporcionarme los contactos necesarios…». Dice Elizabeth: «Pero tu padre puede ayudarte aunque esté en Londres. Tú dijiste que disponías de apoyos en esta ciudad, motivo por el que tu hermana se trasladó aquí». Dice David: «Sí, Elizabeth, pero no es tan sencillo como parece a simple vista». Dice ella: «Si es cuestión de tiempo, no te preocupes, podemos esperar, y yo estoy dispuesta a esperar el tiempo que haga falta». Dice David: «Claro, Elizabeth, no te preocupes, confío en que el tiempo será quien nos ayude». Dice ella: «Sí, David, ya verás cómo todo sale bien y mi padre te va a aceptar. Tienes que entender que soy su única hija y se preocupa por mí, aunque a veces en exceso». Dice David: «Lo entiendo perfectamente». Los dos se abrazan, justo cuando irrumpe en la sala doña Malena ofreciéndoles un café, siendo David quien responde: «No, señora, se lo agradezco, pero yo ya me iba». Pregunta sorprendida Elizabeth: «¿Tan pronto?». Dice él: «Sí, he de reunirme con unos agentes para tratar asuntos importantes, y lo voy a intentar todo por nosotros». Dice Elizabeth: «Claro, claro, David». Él se retira y Elizabeth se abraza a su tía comentando: «Espero que papá no se oponga en esta relación». Dice su tía: «Claro que no, niña, no te desanimes, tu padre quiere lo mejor para ti». Pregunta Elizabeth: «¿De qué habrán hablado?». Dice su tía: «No sé, hija, pregúntale tú misma». Dice Elizabeth: «Sí, eso voy a hacer». Elizabeth se precipita en su busca y le pregunta directamente: «Papá, ¿qué le has dicho a David?». Dice su padre: «Nada importante, hija». Dice Elizabeth: «Entonces, ¿por qué se ha ido con tanta precipitación?». Dice su padre: «Esa respuesta es él quien te la ha de dar». Elizabeth baja la mirada casi entre sollozos. Su padre se acerca a ella, cogiéndola por los hombros y la hace sentar a su lado en el sofá, diciéndole: «No te preocupes, hija, eres muy joven, puedes encontrar a un buen chico». Dice Elizabeth: «David es buen chico». Dice su padre: «Dudo mucho de sus buenas intenciones». Dice Elizabeth: «Él me quiere y yo también». Dice su padre: «No lo dudo, hija, solo que no queréis las mismas cosas». Pregunta Elizabeth: «¿Qué quieres decir?». Dice su padre: «Tú le quieres mucho y él quiere mucho tu fortuna». Dice Elizabeth: «Eso no es cierto, papá, con el tiempo comprobarás tu error». Dice su padre: «Hija, sabe más el diablo por viejo que por diablo». Dice ella: «Pero puedes estar equivocado». Dice su padre: «Ya me gustaría estarlo, pero he comprobado sus antecedentes y no es más que un buscavidas sin oficio ni beneficio». Pregunta Elizabeth: «¿Qué estás diciendo, papá? ¿Insinúas que le has estado vigilando?». Dice su padre: «Por supuesto, hija, no pretenderás que mi fortuna caiga en manos de un desaprensivo estafador». Dice Elizabeth: «Eso no es cierto, papá, a él no le importa tu fortuna». Pregunta su padre: «¿Cómo piensas mantenerte entonces?». Dice ella: «Justo se ha ido para tratar unos negocios». Dice su padre: «Claro, de economía». Pregunta Elizabeth: «¿Dudas de su honestidad?». Dice don Federico: «Desafortunadamente ya no dudo. Ciertamente ha estado en Londres, pero no ha cursado ningún tipo de estudios, ni mucho menos tiene familia de la realeza como presume». Dice Elizabeth: «No es cierto, papá, eso lo dices para desarmarme y me olvide de él, pero no lo vas a conseguir. Él me quiere». Elizabeth se levanta con precipitación y se dispone a salir de la sala, cuando su padre la interrumpe: «Elizabeth». Ella se detiene, pero permanece de espaldas junto a la puerta y su padre prosigue: «Ve con él si es lo que quieres, pero déjale bien claro que en cuanto se case contigo será solo contigo, porque mi fortuna no va a caer en tus manos, ni mucho menos en las suyas».
Elizabeth sale hacia su dormitorio, donde llora desconsolada, hasta más tarde que su tía, preocupada, va a su encuentro. Y le pregunta: «¿Qué te pasa, niña? Deduzco que has discutido con tu padre». Elizabeth la abraza y entre sollozos le explica: «No aprueba mi relación, me ha dicho cosas horribles de él y me ha amenazado con cancelar mi herencia». Doña Malena respira profundamente y mientras le acaricia el pelo murmura: «No te preocupes, niña, todo se arreglará, ya lo verás». Dice Elizabeth: «No, tía, papá es muy ofuscado y no me lo va a permitir». Dice su tía: «Lo sé, niña, lo sé». Pregunta Elizabeth: «¿Qué voy a hacer ahora?». Dice su tía: «Haz lo que te dicte tu corazón». Dice Elizabeth: «Yo quiero estar con él». Dice su tía: «Entonces lucha por su amor, del resto no te preocupes». Pregunta Elizabeth: «¿Tú crees, tía?». Le dice su tía: «Claro, ya pasaron aquellos tiempos en los que era el padre quien elegía a los esposos». Dice Elizabeth: «Pues parece que papá aún vive en aquella época». Dice su tía: «Finalmente ha de entender que los tiempos han cambiado mucho». Pregunta Elizabeth: «¿Y si no es así?». Dice su tía: «Entonces peor para él. Tú has de encaminar el futuro como desees». Dice Elizabeth: «Claro, tía, tienes razón, es mi vida, y David va a ser mi esposo, lo apruebe mi padre o no». Se abrazan con más fuerza y doña Malena apunta: «Anda, sécate esas lágrimas y vayamos a cenar. Tienes que ser fuerte, solo así podrás superar los avatares de la vida». Afirma Elizabeth: «Claro, tía». Después de enjugarse las lágrimas, las dos bajan hacia el comedor, donde se sientan a la mesa junto a don Federico, permaneciendo el transcurso de la cena en silencio con extremada tirantez. El resto de la semana transcurre con relativa normalidad. Elizabeth no le menciona a David la conversación con su padre, y su relación se sucede dejando de lado los pormenores relacionados con la economía hasta que don Federico tensa de nuevo su unión al anunciarle a su hija: «Veo que mis intentos por hacerte entender que ese chico no te conviene no han servido de nada, pero no estoy dispuesto a que un buscavidas se apropie de mis posesiones. No quería llegar a estos extremos, pero mientras yo viva, no quiero que ese chico vuelva a entrar en esta casa. Si realmente te quiere, que sea él mismo el que se encargue de los medios necesarios para mantenerte como te mereces». Estas palabras no reciben respuesta, solo un hondo pesar que Elizabeth desahoga en su tía y más tarde junto a su profesora de música, a quien de nuevo le sorprende su falta de atención sobre las teclas del piano. Y la profesora le dice: «No te entiendo, Elizabeth. Soñabas con ser una gran pianista y ahora parece que te empeñas en hacerlo cada día peor». Dice Elizabeth: «Sí, lo siento, Clara, pero es que…». Dice su profesora: «Es que, ¿qué? Entiendo que tengas problemas, todos los tenemos, pero has de superarte y, sobre todo, aprender a separar tu profesión y tus aficiones de tu vida privada». Dice Elizabeth: «No es tarea fácil». Le dice Clara: «Lo sé, pero menos aún si no se lucha». Elizabeth arranca a llorar y la profesora se acerca a ella intentando consolarla. «Perdóname, no quería ser tan dura contigo, pero es que estás echando por la borda todo tu trabajo y estudio. Comienzo a dudar de mi capacidad para instruirte». Dice Elizabeth: «No, no te preocupes, no es culpa tuya». Dice Clara: «Eso no me consuela, son los resultados los que demuestran esa capacidad». Dice Elizabeth: «Es que soy muy desgraciada». Dice Clara: «Por Dios, Elizabeth, ¿dónde está ese entusiasmo que procesabas desde que conociste a ese chico?». Dice Elizabeth: «De él es de quien se trata». Dice Clara: «Es fácil imaginarlo. Bien, vamos a descansar un rato y cuéntame, ¿te has enfadado con él? Ya te dije que no puedes obstinarte con el primero que encuentras». Dice Elizabeth: «No, no es eso. Él me quiere y yo también». Pregunta Clara: «Entonces, ¿cuál es el motivo de tu desenlace?». Le dice Elizabeth: «Mi padre. Él no aprueba nuestra relación. Incluso le ha prohibido la entrada a esta casa». Dice Clara: «Pues sí que es grave la situación». Dice Elizabeth: «Por eso me siento tan mal y no puedo concentrarme en el estudio». Le dice Clara: «Sí, te entiendo. Los problemas del corazón son el peor enemigo para desarrollar esta bella actividad». Pasan unos segundos en silencio y la profesora comenta: «Si tu padre actúa de este modo, será por algún motivo, justificado o no». Dice Elizabeth: «No lo sé, Clara, no lo sé. Yo creí que quería verme feliz, pero cuanto más lo soy, más parece que le ofendo». Dice Clara: «Es normal, eres su única hija y no se resiste a perderte». Dice Elizabeth: «Cierto, pero esto lo está llevando a límites extremos y está afectando a mi relación con David». Dice Clara: «Has de pensar en ti y confiar en que el tiempo conseguirá hacer que tu padre entre en razón». Dice Elizabeth: «Eso dice mi tía, pero estoy viendo que mi padre no va a dar su brazo a torcer. Incluso ha modificado su testamento. Me deshereda si sigo con él».
Pregunta Clara. ¿Y él qué opina? Dice Elizabeth. Él me quiere, sé que me quiere, pero temo que tantas dificultades acaben con nuestro amor. Dice Clara. El amor no se acaba por dificultades familiares o económicas. Todo eso se puede superar. Pregunta Elizabeth. ¿Pero cómo? Dice Clara. Él ha de responsabilizarse de ti como todo hombre que se precie. Dice Elizabeth. Pero es muy joven y no se siente capacitado para asumir esa responsabilidad. Dice Clara. Entonces el problema es de tu prometido. Dice Elizabeth. No si recibe la aceptación de mi padre. Así podríamos fecha la boda. Pregunta Clara. Entonces dejarías de ser joven y se sentiría capacitado. Dice Elizabeth. No te burles, Clara. Dice la profesora. Soy realista. Está claro que su capacidad depende de tu herencia. Dice Elizabeth. Tú también hablas como mi padre. Dice Clara. No. Solo intento ser objetiva. Dice Elizabeth. Como mi padre. Dice Clara. Perdóname, Elizabeth. Sé que no es asunto mío y soy la menos indicada para darte consejos, pero te aprecio mucho. Son varios años en los que hemos compartido buenos momentos. Creo que me merezco la oportunidad de opinar. Dice Elizabeth. Sí, pero ¿por qué todos os empeñáis en romper mi relación de la que depende mi vida? Dice Clara. De eso se trata, Elizabeth, de tu vida. Es una decisión muy importante la que has de tomar. De ahí la preocupación de todos. Pregunta Elizabeth. ¿Y qué hay de mí? ¿Quién piensa en lo que yo quiero? Pregunta a su vez Clara. ¿Y qué es lo que quieres en realidad? Dice Elizabeth. Yo solo le quiero a él. Me da igual la herencia de mi padre o de qué modo se responsabilice de mí. Solo me importa David. Daría mi vida por él. Pregunta Clara. Entonces, ¿a qué esperas? Cásate con él y olvídate del resto. Pregunta Elizabeth. ¿Me estás hablando en serio? Dice Clara. Claro. Si él es tu vida, vívela. Dice Elizabeth. No es tan fácil. Pregunta Clara. ¿Cuál es el problema? Dice Elizabeth. Tiene incluso prohibida la entrada a esta casa. Dice Clara. Ve a otro lugar. Independízate. Exclama Elizabeth. ¿Qué dices? Dice Clara. Sí. ¿Qué tiene de raro? Dice Elizabeth. Eso lo hacen las chicas modernas. Dice Clara. Elizabeth. ¿Y tú? ¿Cómo eres una antigüita? Elizabeth le lanza una mirada significativa y Clara añade. No me mires así. Lo has dicho tú misma. Además, ¿tengo yo pinta de moderna? Elizabeth se encoge de hombros y Clara prosigue. Pues yo soy independiente desde que cumplí los 21 años. Dice Elizabeth. ¿Tú eres diferente? Pregunta Clara. ¿Ah, sí? Dice Elizabeth. Tienes tu profesión. Puedes valerte por ti misma. Dice Clara. Cierto, pero nada que ver con tu nivel de vida y tus costumbres. Yo resido en un pequeño piso, vivo del sueldo del conservatorio y mis clases particulares que me ayudan a cubrir justamente mis necesidades básicas. Dice Elizabeth. Sí, pero eres libre para poder hacer lo que quieras. Afirma Clara. Ciertamente sí. Dice Elizabeth. Lo que yo daría por ser como tú. Dice Clara. No es tan difícil. En cuanto acabes tu carrera, claro está, si te esfuerzas como hasta antes de comprometerte y solicites una plaza en el conservatorio o en cualquier otra academia de música. Elizabeth sonríe y añade. Sí, sería estupendo, pero también debería ocuparme de mi esposo. ¿Tú no te has casado? Dice Clara. Sabes que no. Dice Elizabeth. Quería decir... Clara la interrumpe al decir. Lo sé. Te preguntas por qué. Afirma Elizabeth. En efecto. Dice Clara. No he encontrado a la persona adecuada. O quizás sí, pero no he sido correspondida. Dice Elizabeth. ¿Quieres decir que te has enamorado, pero no...? Dice Clara. Tú lo has dicho. Yo vivo de mis sueños. Dice Elizabeth. No comprendo. Dice Clara. De mi amor platónico, que solo la providencia puede incluirla en mi camino. Dice Elizabeth. Qué extraño amor el tuyo. Clara no responde y tomando las partituras de sobre el piano, escoge una página e indica. Vamos a seguir, a ver cómo interpretas esta pieza, que la tienes un poco abandonada. Elizabeth se sienta frente al piano y sigue con sus clases hasta finalizar, y le comenta a Clara en el momento de despedirse. Lo que daría ahora mismo por irme contigo. Pregunta Clara. ¿Qué? Dice Elizabeth. Sí, venir a tu pequeña casa y ser tan libre como tú, dejando atrás esta mansión que me ahoga. Dice Clara. Mi pequeña casa tiene las puertas abiertas para ti. Dice Elizabeth. No podría robarte tu espacio. Dice Clara. Al contrario, me sentiría menos sola. Además, dispone de 4 cuartos. Uno de ellos es el de los invitados, que te ofrezco gustosamente, incluso si quieres compartirlo con tu querido David. Elizabeth se ruboriza, baja la mirada y murmura. Está claro que no soy tan moderna como tú. Dice Clara. Pues sigue antigüita, dando paseos en el parque como solían hacer mis abuelos. Dice Elizabeth. No te burles de mí.
Clara sonríe abiertamente y concluye: «Es broma, Elizabeth. Solo quería irme dejándote con una sonrisa en los labios». Elizabeth sonríe acompañada de una mirada de complicidad y cierra la puerta, uniendo sus dos manos contra su pecho, rebosando felicidad. No tarda en dejar de desbordar su mente y compartir con David sus ilusiones. Y le expresa: «Si nos queremos, no debemos dejarnos influenciar por la posición de mi padre. Podemos irnos y así estaremos juntos». Dice él: «Es lo que más deseo, pero las decisiones precipitadas nunca salen bien». Dice Elizabeth: «No digo que tenga que ser ahora, pero sí en cuanto hayas conseguido la resolución de tus proyectos». Dice David: «Todo eso requiere su tiempo y mientras tanto, ¿qué hacemos con esta situación? Ni siquiera puedo visitarte a tu casa y no quiero que pases frío durante nuestros prolongados paseos». Dice Elizabeth: «De eso es precisamente de lo que quería hablarte. Mi profesora de música me ha ofrecido su casa para poder vernos». Pregunta David: «¿Pretendes que acepte tal proposición indecorosa?». Dice Elizabeth: «No me confundas, David, es solo para vernos». Dice él: «No puedo aceptar vernos en un lugar ajeno, como si de una casa de citas se tratase». Dice ella: «No, David. Voy a trasladarme a vivir allí, así podrás visitarme siempre que quieras, hasta que resuelvas tu situación y podamos casarnos». Dice él: «Esto es una locura». Dice ella: «Pero es el único modo para poder estar juntos». Dice él: «No, Elizabeth, no estoy dispuesto a desgarrar tu honor». Dice ella: «Pero a mí no me importa». Dice él: «No te imaginas lo que tu padre es capaz de hacer si tomas esa decisión». Dice ella: «No quiero que influya mi padre, es mi vida, nuestra vida juntos, eso es lo que me importa». Dice él: «Es una locura». David se lleva una mano a la frente, deslizando su pelo hacia atrás, y murmura de nuevo: «Es una locura». Pregunta Elizabeth: «¿Es que no me quieres lo suficiente?». Dice él: «Por supuesto, Elizabeth, y no sabes cuánto, pero estoy aturdido. No puedo permitir que abandones tu casa y tu herencia por mí y tengas que arrepentirte». Dice ella: «No me arrepentiré, te lo juro. Yo solo deseo estar a tu lado, el resto no me importa». Dice él: «Pero a mí sí. No quiero ser la causa de que tu padre te deje desprotegida». Dice ella: «Mi padre es muy terco y teme perderme por ser su única hija, pero en cuanto comprenda que nos queremos de verdad, aceptará nuestro compromiso». Pregunta David: «Y mientras tanto», dice ella, «podemos seguir viéndonos y estar juntos en casa de mi profesora. En cuanto mi padre perciba mi ausencia, aceptará nuestra relación. Ya lo verás». Dice él: «Puede que tengas razón». Dice ella: «Claro que sí, David, confía en mí. Conozco bien a mi padre y es buen hombre. En el fondo comprendo su actitud ante su única descendencia». Dice David: «Claro, hay que hacerse cargo de su edad y la época que está acostumbrado a vivir». Dice Elizabeth: «Cierto, desde que murió mi madre parece no haber transcurrido el tiempo para él. Estancándose en el pasado y tratándome aún como una niña protegida. Se resiste a aceptar que soy una mujer capaz de amar». Dice David: «Sí, será como tú digas». Elizabeth le abraza y afirma: «Sabía que lo entenderías, David. No sabes cuánto te quiero». Dice él: «Yo también, Elizabeth, yo también». Estos planes parecen muy optimistas. Sin embargo, la primera dificultad la encuentra al comunicar esta decisión a su padre, quien le reprende: «¿Estás loca? ¿Te vas a lanzar a los brazos de un hombre que no te conviene, que no es contigo con quien quiere casarse, sino con tu fortuna? ¿Qué he de hacer para que lo comprendas?». Dice ella: «Tú eres quien no lo comprende. Nos queremos y mi único deseo es estar a su lado». Dice su padre: «Bien, vete con él. A ver cuánto tiempo permanece a tu lado, consciente que no dispones de la fortuna que cree vas a percibir». Dice ella: «No me importa que me desheredes». Dice su padre: «A ti no, pero a él sí». Dice Elizabeth: «Te equivocas, papá. Él me quiere y te lo demostraré». Dice su padre: «Bien pues, ve a malvivir en ese piso de menos de 100 metros cuadrados y ya veremos quién gana». Elizabeth se retira y es su tía quien va a su encuentro, preguntándole: «¿Has vuelto a discutir con tu padre?». Dice Elizabeth: «Sí, tía, no consigo hacer que entre en razón, pero voy a seguir tu consejo». Pregunta su tía: «¿Qué piensas hacer, niña?». Dice Elizabeth: «Voy a hacer lo que dicta mi corazón, me voy». Dice su tía: «Pero, ¿dónde vas a ir, mi niña?». Dice Elizabeth: «Me voy a instalar en casa de Clara, allí podré sentirme libre». Dice su tía: «Piénsalo bien, hija, no actúes con precipitación y debas arrepentirte». Dice Elizabeth: «Algo así dijo David, pero no me importa, ya no me importa nada». Arranca a llorar y doña Malena la abraza en un intento por consolarla, diciéndole: «Haz lo que creas conveniente, niña, no te preocupes por nada, yo estoy a tu lado, yo siempre te apoyaré en todo, no lo dudes».
Dice Elizabeth, gracias tía, ¿qué haría yo sin ti a falta de mi madre? Dice su tía, precisamente por eso tu madre me encargó que cuidara de ti. Dice Elizabeth, te lo agradezco mucho tía y siento que haya recaído esta carga sobre tus espaldas. Dice su tía, ¿pero qué estás diciendo, niña? Yo estoy encantada de cuidarte. Nunca has sido una carga para mí. Todo lo contrario, has sido mi razón de vivir. Dice Elizabeth, te creo, tía. Sé que querías mucho a mi madre. Dice su tía, sí, niña, mucho. Era mi única hermana y gracias a ella superé mi infortunio. Dice Elizabeth, su compañía debió ser de gran consuelo, aunque tuvo que ser muy duro superar la muerte de tu prometido a las puertas de la boda. Ahora te entiendo más que nunca. Yo no sé si sería capaz de soportar algo así. Dice su tía, Dios siempre te regala una razón para vivir. Dice Elizabeth, sí, pero ¿qué te regaló a ti? Afirma su tía, a ti. Pregunta Elizabeth, ¿a mí? Dice Elizabeth, sí. Dice su tía, a tu padre le habían destinado a una embajada del extranjero cuando se quedó en estado. Vine para acompañarla y en realidad fue ella quien me ayudó a mí. Me liberó de la presión de mi familia y vivimos juntas sus meses de gestación y tu nacimiento fue el mejor regalo de Dios. Pregunta Elizabeth, ¿mi padre no estaba? Dice su tía, no, niña, él llegó cuando ya tenías 2 meses. Casi no llega ni a tu recepción bautismal. Dice Elizabeth, pobre mamá, qué sola se debió sentir. Dice su tía, cierto, por eso nuestra mutua compañía nos ayudó a superar los avatares de nuestro destino. Dice Elizabeth, bueno, dejémonos de recuerdos tristes. ¿Me ayudas a hacer la maleta? Pregunta su tía, ¿tan pronto? Dice Elizabeth, sí, cuanto antes mejor. Quiero ser moderna y convertirme en una mujer libre. Dice su tía, extraña libertad en tu empeño por unirte a David. Pregunta Elizabeth, ¿a ti tampoco te gusta? Dice su tía, claro que sí, hija. Es un chico muy educado, me cae muy bien, sobre todo cuando noto lo feliz que te hace. Dice Elizabeth, sí, tía, soy muy feliz. Dice su tía, eso es lo más importante, niña, no dejes que nadie enturbie tu felicidad. Dice Elizabeth, tú sí me quieres, tía. Si mi padre... Dice su tía, no te ofusques, Elizabeth, tu padre te quiere muchísimo, pero lo expresa de otro modo, aunque no tan acorde con tus deseos, pero a su manera pretende protegerte. Debes entenderle, dice Elizabeth. Pues que tengas razón. Elizabeth se ocupa de todos los preparativos, dispuesta a trasladarse cuanto antes a casa de su profesora de música. Impaciente, espera la llegada de su próxima clase para notificarle su decisión. Y le exclama, hola Clara, pasa, pasa. Soy tan feliz, le dice la profesora, me alegro. ¿Y a qué se debe tanto derroche de júbilo? Dice Elizabeth, a ti, te lo debo todo a ti. Dice Clara, ah, qué sorpresa. Creí que se trataba de tu novio, que finalmente ha sido aceptado por tu padre. Dice Elizabeth, no, y dudo que eso se llegue a producir, al menos por ahora. Dice Clara, entonces, ¿a qué se debe este entusiasmo? ¿Y qué tengo yo que ver? Pregunta Elizabeth, ¿recuerdas que me ofreciste tu casa? Dice Clara, claro, claro que lo recuerdo. Dice Elizabeth, pues he decidido aceptar tu oferta. Pregunta Clara, ¿qué quieres decir? Dice Elizabeth, eso, que voy a vivir contigo. Dice su profesora, pero ¿lo has pensado bien? Porque así de repente... Dice Elizabeth, sí, lo pensé detenidamente. Lo consulté con David, que está de acuerdo, y mi padre, en cierta manera, también. Dice Clara, ¿estás segura? No son decisiones que puedan tomarse a la ligera. Dice Elizabeth, lo tengo todo pensado. En tu casa seré libre para poder entrar y salir con David siempre que quiera. Dice Clara, cierto, pero... Pregunta Elizabeth, ¿es que no lo dijiste en serio? Dice Clara, sí, por supuesto que sí. Solo que no pensé que te decidieses tan pronto. Dice Elizabeth, como ves, quiero convertirme en una chica decidida y moderna.